Hola, me presento, soy David Leonardo Lara Rodríguez y hoy vengo a hablar sobre los artículos de la Constitución Política, enfocándome más que nada en el artículo 11, 20, 23 y 43 respectivamente. Empezando evidentemente por el artículo 11, que es el derecho humano a la vida, o sea, derecho a vivir, derecho a tener una vida plena, etcétera. Pues en mi opinión es el más importante, evidentemente, porque es la vida de nosotros, o sea, prácticamente nadie tiene el derecho a arrebatarnos nuestra vida, pero aquí entra un conflicto, dado a que Colombia no tiene pena de muerte, y sin pena de muerte y habiendo pues grupos terroristas, asesinos en serie o personas que prácticamente hacen actos inhumanos, genera una especie de conflicto, dado que países, digamos, como el primer mundo, que es como Estados Unidos, y otros países, los cuales son como Irak, Pakistán, Nigeria, Bangladesh, Malasia, Vietnam y Argelia, lo siguen teniendo. Es cierto que podría entrar en juego a que no están respetando el derecho más importante y el más fundamental, que es el derecho a la vida. Lo que nos conlleva a que si en Colombia serviría esto de la pena de muerte. Básicamente mi respuesta a esta pregunta es si serviría en Colombia es que no. Y voy a explicar por qué. Para que esto se lleve a cabo tiene que pasar una serie de requisitos en los cuales tendría que ser los antes mencionados. Eh, Ser asesino en serie, o sea, cometer asesinatos en serie, ser terrorista o cometer un acto de traición. Si una persona llega a hacer estos actos inhumanos, en el acto por ley está escrito en el acto legislativo que la pena de muerte se quitó en 1910, dando como resultado, en mi opinión, al artículo 12, el cual dice que nadie será sometido a desaparición forzada ni a torturas o actos inhumanos, lo que conlleva a otra pregunta, la cual es el tema del aborto. Básicamente el aborto es un tema bastante complejo, dado que pues nos empezamos a hacer preguntas como serían, no sé, serían las mujeres asesinas, desde cuando células en pleno desarrollo a ser un bebé, o sea, un feto, tiene derecho a vivir o tiene opción para elegir a vivir, es ilegal, no es ilegal. Esto básicamente son preguntas que no, no se hablan tanto del tema, pero están ahí. En mi opinión, y la solución que yo le podría encontrar sería que si una mujer queda embarazada de un violador o en contra de su voluntad, sí aplicaría el aborto, porque es un bebé que ella no eligió tener. A comparación o en cambio de que si ella está conscientemente de que va a tener ese bebé y sabe que no sé, no utilizó protección, por así decirlo, entonces ya nos meteríamos en un tema y en un conflicto bastante grande en lo que ya entraría en lo ilegal. Y bueno, continuando con el artículo número 20, esto hace referencia
a que todos nosotros tenemos derecho a la libertad de expresión y el derecho a proteger a la honra y el buen nombre. Comencemos con la libertad de expresión, que esto básicamente lo tenemos todos nosotros desde que podemos comunicarnos, dando nuestras opiniones, puntos de vista, críticas, comentarios a lo que estamos o no conformes. Esto anteriormente no se podía hacer porque antes había pues como líderes, digamos tipo Edad Media, que eran como los reyes, o sea, los líderes, que si mandaban algo era eso y no más, y el pueblo tenía que ceñirse a eso. Entonces, poco a poco se fue transformando la libertad de expresión, esto es un ejemplo, ¿no? Poco a poco se va transformando la libertad de expresión hasta que todo el pueblo pudo dar su opinión acerca de cómo estaba gobernando el rey. Sin este avance tan importante que tenemos nosotros, no tendríamos ni la tecnología, ni las habilidades, prácticamente casi nada, porque no podríamos compartir lo que sentíamos prácticamente. Pero esto también va ligado con el derecho a proteger el buen nombre, ya que si una persona X tiene la libertad de expresión o tiene la libertad de decir lo que quiera, esto conlleva a que esta persona X pueda decir calumnias o chismes a una persona Y. Entonces ahí es cuando entra el derecho a proteger el buen nombre, ya que si esta persona Y puede contraargumentar lo que está diciendo la persona X, básicamente eh, puede quitar la mancha de su nombre, por así decirlo. Ahora continuamos con el artículo 23 que trata sobre el derecho al debido proceso, es decir, derecho a defenderse, presunción de inocencia, la privacidad, juicio justo. Básicamente esto sirve para que, respecto con el artículo anterior de libre expresión, que si alguien eh, quiere generar calumnias o chismes a otra persona y estas escalan a tal punto que se van a una corte, que la persona pueda defenderse con el debido procedimiento. Básicamente sirve para esto, o sea, para que la persona tenga una base sostenible o que tenga la oportunidad de defender sus derechos y a cómo defenderse de ante tales acusaciones, si son verdad o si son falsas o si sale algo a la luz. Y ya para finalizar, el artículo 41 trata sobre el derecho a tener un servicio público como es la salud, o sea, EPS básicamente. Este punto, muchas personas, incluso a mí me ha pasado que en Colombia no es de extrañar que el servicio de salud muchas veces es muy deficiente a comparación de otros países, claramente está. Lo que pasa que genera cierto grado de desconfianza. Un ejemplo es el caso de un adolescente que estaba trabajando y perdió toda o sea, con una máquina, perdió la movilidad casi que completa, teniendo que estar completamente en silla de ruedas y ayudándole constantemente a su familia para que pueda subsistir. ¿Qué es lo que pasó con la EPS? Bueno, básicamente fue que viendo cómo estaba en su estado, que necesitaba más terapia, necesitaba
medicamentos, una atención médica profesional, lo dejaron salir como si nada. Entonces esto es como es un derecho fundamental porque nosotros necesitamos a la salud pública, pues por el tema, eh, véase con el caso del COVID. Pero también no es de extrañar que el servicio no es de los mejores, y yo lo puedo decir porque al momento de pedir citas médicas, este servicio flaquea mucho. Uno pues las páginas, la atención al usuario, los puntos, los medicamentos demasiado caros que a veces puede que cubra o no la EPS. Y pues básicamente aquí ya doy por finalizado el video. En conclusión, pues estos cuatro artículos, que son el artículo 11, el 20 y el 20, el 11, 20, 23 y 43, pues son como los más fundamentales en la constitución política, porque es la que ayuda a los colombianos a subsistir en este país y a tener unos derechos. Entonces me despido, no siendo más. Muchas gracias por ver.